Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Es un placer volver a encontrarme con cada uno de vosotros para seguir nuestro tiempo de diálogo basado en la Biblia, de reflexión, de estudio, de lectura de la palabra de Dios. Hemos estado caminando juntos hablando acerca de los atributos de Dios, hemos hablado acerca de cómo es Dios, ¿no? Ese Dios eterno, omnipresente, omnisapiente, todopoderoso, que todo lo puede, pero que a la vez tiene un carácter de amor extraordinario, que no cambia, que no se modifica a través del tiempo y que nos da a nosotros seguridad, estabilidad, tranquilidad, porque saber que tenemos un Dios que siempre está ahí es un motivo de alegría, de consuelo, es un motivo de paz, pero también saber que ese Dios todo lo puede por encima de nuestras limitaciones es maravilloso y que Él no cambia, que siempre nos ama, que siempre está dispuesto a ayudarnos y que conoce nuestra realidad y nos entiende y es sabio para solucionar nuestros problemas. En fin, tenemos un Dios que es realmente maravilloso. Hoy quiero empezar otra serie de temas con vosotros, estudiar otras cosas y todo esto tiene un propósito de que nosotros podamos ir hablando de aspectos de nuestra cosmovisión como cristianos. Mirad, vivimos en un mundo muy cambiante, muy complejo, muy difícil, ¿no? Yo nací hace algunas décadas en un tiempo en que las cosas se entendían y se veían de una manera y hoy me parece que vivo, muchas veces me parece que vivo en un mundo totalmente diferente, ¿no? Eh, Hace poco escuchaba a una política, miembro del gobierno de España, aquí en España, que hablaba de una encuesta que se le hicieron a un grupo de mujeres. Y ella se sorprendía porque el 75% de las mujeres prefería tener relaciones sexuales con hombres y compartir la sexualidad con hombres a masturbarse y tener autosatisfacción. Y ella decía que eso era una evidencia del machismo y de cómo la mujer no se valoraba a sí misma, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque he pasado de vivir una época en que me decían que si yo me tocaba el miembro viril y me autoestimulaba y me masturbaba o algo por el estilo, me iban a salir granos, me iban a salir pelos, me iba a volver tonto. Me dijeron tantas cosas, yo recuerdo sobre esto, ¿no? Y hoy veo que no, que lo importante es ir ahora por el otro camino. Los seres humanos no tenemos equilibrio, o sea, el péndulo nos oscila evidentemente de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, y vivimos en una sociedad loca, totalmente loca, donde constantemente nos están bombardeando con ideas, con pensamientos, con conceptos, ¿no? Que cambian, que varían, tan diferente a ese Dios inmutable del que yo hablaba, ¿no? Y ese Dios que permanece. Entonces yo quiero haceros una propuesta frente a toda esta locura que nos rodea, ¿no? Esta locura que nos dice que ahora no somos lo que somos, sino lo que nos sentimos. Esta locura que ahora nos dice que realmente los hombres no somos hombres, sino que nos han hecho creer que somos hombres, a la mujer le han hecho creer que son mujeres, porque todo es un tema cultural. En esta época donde ya incluso el aborto se ha institucionalizado, se ha legalizado, donde el feminismo parece enfrentar al hombre con la mujer, donde vemos tantas cosas que a veces nos asombran, yo quiero hablar de estos temas. Y sé que me voy a ganar enemigos, sé que voy a ganar críticas, personas que estarán en contra, y me parece fantástico, porque si hay algo que yo valoro es la libertad de pensamiento y cada uno es de pensar, es dueño de pensar y de expresar sus ideas, ¿no? Y yo podré estar en las antípodas de las ideas de otro, pero siempre defender el derecho a que cada persona sea libre en su manera de pensar. Yo quiero hablar de estos temas y hablaremos de cómo esto nos impacta a cada uno de nosotros, pero por sobre todas las cosas, a la luz de una cosmovisión cristiana, desde el punto de vista bíblico. Porque ¿saben una cosa? Yo personalmente tengo una cosmovisión bíblica y cristiana de las cosas. Y no puedo dejar de ser lo que soy porque creo realmente que esa cosmovisión es correcta. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y creo que como palabra de Dios es una luz que nos alumbra constantemente y nos puede guiar a lo largo del camino. Hay un pasaje en la Biblia que dice lo siguiente en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así:
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito. La pregunta es ¿por qué Dios inspiró la Escritura? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Punto número 1. No voy a negar que a lo largo de la historia ha habido problemas de interpretación y que malas interpretaciones de la Escritura muchas veces han llevado a conductas y aspectos que no tienen nada que ver con la Escritura. No voy a negar tampoco que el cristianismo muchas veces no tuvo en cuenta la Escritura y hizo cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Pero no voy a negar tampoco que la Escritura ha sido y seguirá siendo la palabra de Dios y la voz infalible de Dios para los seres humanos. Una voz que está por encima de cualquier filósofo, una voz que está por encima de cualquier pensador, de cualquier político, de cualquier cosmovisión religiosa, de cualquier movimiento religioso y por encima de cualquier persona. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y creo que la Biblia, que nos revela a Cristo y el Evangelio de Cristo, nos da una cosmovisión cristiana de las cosas. Nos enseña cómo debemos ser, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. Creo que la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a ser lo que tenemos que ser, imagen y semejanza de Dios. ¿Habla la Biblia realmente de ciertas cosas que hoy están afectando el pensamiento de las personas, creando incluso conflictos sociales? ¿Habla la Biblia de esas cosas? Pues te voy a decir que sí. La Biblia tiene respuestas para muchas de las cosas que hoy son una confrontación en la sociedad, que hoy confrontan a los seres humanos no solo desde el punto de vista social, económico, sino también político. La Biblia tiene respuestas. El tema es que muchas veces los cristianos no hemos querido decir completamente cómo y qué pensamos porque no queremos enfrentarnos. Y yo no sé si ahora me voy a enfrentar con alguien con lo que voy a decir. Pero, ¿sabes? Yo creo que cuando uno no dice las cosas también hay un problema. Cuando el nazismo surgió en Alemania, yo estoy seguro que no todos los alemanes eran nazis. A muchos los callaron, pero muchos eligieron callar. Y yo creo que cuando nosotros callamos lo que dice la palabra de Dios para quedar bien, para que nadie se ofenda con nosotros, aún en el marco de nuestra propia familia, estamos cometiendo un error. Podemos ser respetuosos, pero también ser fieles a la luz de la palabra, a esta palabra que es útil a fin de prepararnos para toda buena obra, para hacernos maduros, adultos en nuestra manera de pensar. Esta cosmovisión bíblica y cristiana que nos da la Escritura nos ayuda a entender muchas cosas. Y a lo largo de esta serie de temas sobre la base de la Biblia, a la luz de la Biblia, quiero hablar de tres grandes males que creo que han afectado a la humanidad, nuestra comprensión de lo que somos, cómo nos tenemos que relacionar, nuestra manera de vivir. Y me refiero a tres corrientes de pensamiento, y no digo que sean las únicas, pero voy a centrar en estas tres. La primera tiene que ver con la teoría de la evolución. La teoría de la evolución ha sido una desgracia para el ser humano. En segundo lugar, me voy a referir al marxismo y a cómo el marxismo, en todas sus variantes, ha ido afectando el pensamiento del ser humano, las relaciones entre las personas y cómo ha hecho daño a nuestra comprensión de seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios también. Y en tercer lugar voy a hablar de la ideología de género, de cómo este concepto que hoy está tan en boga y está promovido a través de los medios de difusión, a través de los poderes políticos, a través de grandes estamentos como la ONU, ¿no? Y sus agendas, está destruyendo también el concepto y la cosmovisión bíblica del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y creo que estos tres grandes enemigos de la verdad bíblica y del Evangelio, el evolucionismo, el marxismo y la ideología de género, destruyen la idea que Dios tiene para lo que tiene que ser un hombre, para lo que tiene que ser una mujer, para lo que tiene que ser el matrimonio, para lo que tiene que ser la familia, para lo que tiene que ser el sexo, para lo que tiene que ser la relación entre nosotros, para lo que tiene que ser nuestro comportamiento. Creo que estas tres cosmovisiones
nos alienan completamente como seres humanos y hacen que nosotros no vivamos la belleza del Evangelio de Jesucristo. Querido hermano, la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, sigue siendo la fuente infalible en materia de fe, de doctrina y de práctica. La única piedra de toque de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Yo sigo creyendo que esta palabra es la palabra de Dios y sigo creyendo que sus enseñanzas son realmente lo único que nos puede permitir a nosotros ser verdaderos seres humanos. Y a lo largo de este proceso de estudio que tendremos de estos diálogos, iremos profundizando en cómo estas tres grandes corrientes de pensamiento, el evolucionismo, el marxismo y la ideología de género, nos han afectado y pueden apartarnos de lo más maravilloso que podemos tener los seres humanos, que es una relación con un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Te invito a hacer de la palabra de Dios la guía infalible de tu vida y abrir la puerta de tu corazón a Jesucristo. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.